Muy buenos días, queridos alumnos. Nos encontramos aquí para realizar la cápsula educativa número 3 de Lengua y Literatura para los terceros medios. Ya les habla su profesora Diana Jaime y espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud y de estado de ánimo, ¿ya? Recordemos que en estas cápsulas, desde la primera clase, hemos estado trabajando la unidad de nivelación. En ella estamos trabajando el objetivo de aprendizaje número 8, que corresponde a formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestra un punto de vista personal, histórico, social o universal, una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos, los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, la guerra u otros, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. Y el objetivo de esta cápsula o clase, ya como quieran tomarlo, pasa a ser comprender breves textos narrativos e identificar en ellos los elementos que conforman la narración. Es decir, aquí vamos a llevar a la práctica lo que hemos estado trabajando en clases anteriores, en donde ya conocemos el concepto de texto, como en la cápsula 1 o clase 1, conocemos los tipos de textos, ya sea aquellos literarios, no literarios, y sus clasificaciones. También, como vimos en la clase 2, nos centramos en el género narrativo, vimos cómo son este tipo de relatos, ¿ya? Y también los elementos de la narración, además de los tipos de narradores, que es lo que vamos a reforzar también en esta cápsula, antes de comenzar a trabajar los ejercicios. Tenemos que el género narrativo, recordemos que son los relatos que se escriben en prosa. También al decir que parte del género narrativo es una parte de la literatura, sabemos entonces que en ellos se trabaja la ficción. Recordemos que literatura es ficción, es parte de la creación de estos mundos que se crean en la imaginación de un escritor, ¿ya? Y que los plasma en un escrito o también lo puede dar a conocer de manera oral, ¿ya? En este tipo de relatos van a participar personajes desarrollando diferentes acciones dentro de la historia. Esas acciones van a marcar el acontecer y siempre se realizan dentro de un tiempo y espacio determinados. Debemos tener presente que la importancia de la narración recae en el contexto, que corresponde al tiempo y al espacio como parte de los factores de la comunicación. Y es importante porque en el género narrativo, la función del lenguaje que va a predominar al recaer en el contexto es la función referencial. Entonces, estos dos elementos toman un mayor realce, ¿ya? Los elementos de la narración, viéndolo de manera bien generalizada, pasan a ser las acciones que desarrollan los personajes y que están determinadas por la estructura básica de todo texto, ¿ya? Recordemos que todo texto debe tener una estructura que lo mantenga en pie y que está dada por tres partes. En la primera tenemos lo que es la introducción, que en el caso de los textos narrativos la llamaremos acontecimiento inicial. Aquí se nos va a presentar el personaje quizás más importante, el protagonista, que va a desarrollar alguna acción que da inicio a toda esta historia que el narrador nos va a relatar. Luego tenemos el desarrollo, que aquí en este caso le vamos a llamar nudo. Recuerden que el nudo es aquí donde eh, se llega a desarrollar todas las acciones que realizan los personajes dentro de la historia. Van a interactuar entre sí, quizás se va a presentar una problemática, entre muchos otros elementos. Y finalmente tenemos lo que es el desenlace, ¿ya? En el desenlace tenemos la conclusión y en ella se finaliza la historia, ¿ya? Con ella muchas veces logramos conocer qué sucede con el resto de los personajes y la historia, qué pasó con ellos, ¿ya? En algunas ocasiones el final va a ser abierto, es decir, el lector, el receptor va a tener que completar la información de acuerdo a sus gustos, quizás, de acuerdo a ciertas pistas que pueda entregar
el narrador, pero en algunas el final no va a ser completamente cerrado, ¿ya? También recordemos que en algunas narraciones los finales son alegres, por así decirlo, felices, y en otras son un poco más trágicos. Las acciones son realizadas por los personajes, ya siempre debemos tener presente que los personajes de una narración son seres ficticios, no son parte de nuestra realidad, por más que parezcan reales, y van a corresponder a ser todos estos seres que van a desarrollar acciones dentro del relato, van a interactuar entre sí. A veces no es necesario tener tantos personajes, hay relatos que solo poseen uno, dos o muchos más, hay tipos de personajes también, los protagonistas, los antagonistas, los personajes principales, los secundarios, los que son planos, los que son redondos, ya hay diferentes tipologías, pero siempre debemos tener claro que son seres ficticios, que pueden ser personas, animales o cosas. Recuerden que estos últimos, tanto animales como cosas, logran participar y ser personajes dentro del relato gracias a la figura de la personificación, que es una figura literaria. Ese tipo de figura nos permite entregar a los animales y a las cosas características de personas, y por esa razón pueden interactuar en este tipo de relatos. También tenemos el espacio. Recordemos que el espacio corresponde al lugar donde se dan los acontecimientos, donde se mueven los personajes, lugar en donde realizan las acciones. Estos lugares muchas veces pueden ser realistas, es decir, estar basados en lugares que sí existen como parte de nuestra realidad, ya sea en nuestra ciudad, en nuestra comuna, en nuestro país, ya sea en otros países, en otros continentes. Y también a veces nos vamos a encontrar con espacios que son completamente fantásticos, no forman parte de nuestra realidad, son totalmente creados en la mente del escritor y él los plasma en un mundo que se nos va a comenzar a describir y desarrollar en la historia. Por otra parte, otro factor importante, como bien dijimos, que es parte del contexto de tiempo y espacio, pasamos entonces a determinar lo que es el tiempo. El tiempo puede ser la época en que van a ocurrir los hechos que se relatan en la historia, o también pueden ser el orden en que se narran los hechos, ¿ya? Acá dijimos que podíamos ordenar el relato de distintas maneras. Cuando comienza desde el inicio con ad hoc, cuando utilizamos in media res, que es el relato que parte desde como si fuese el medio de la historia, o cuando partimos por el extremo, que por ejemplo parte la historia desde el final in extrema res, ¿ya? Así que tenemos ad hoc, que es de la primera, desde el inicio, in media res, que es como del medio, y por último in extrema res, que es ya desde el final. Y también dijimos que dentro del tiempo, en la contemporaneidad, se da lo que es la alteración temporal, los quiebres temporales, en donde tenemos anacronías, ¿ya? Las anacronías rompen el tiempo lineal. Recordemos que el tiempo va de presente, pasado a futuro, y estos lo que hacen es romperlo. Y desde el presente podemos tener una anacronía de analepsis e ir al pasado. Si es rápida esa ida al pasado se llama flashback, si es más lenta se llama raconto. Por su parte, si el texto va del presente hacia el futuro, tenemos una anacronía de prolepsis y ahí, por ejemplo, tenemos el flash forward, ¿ya? También, como elemento de la narración, uno de los más importantes también es el narrador. El narrador, al igual que los personajes, siempre va a ser ficticio. El narrador nunca es real. Lo único real dentro de lo que es la narración pasa a ser el escritor, el autor, que es la persona de carne y hueso que va a imaginar todo lo que sucede en este mundo y para ello nos va a crear un narrador, que es una voz ficticia, que en ocasiones, de acuerdo a su tipología, puede ser un personaje dentro de la historia y en otras va a estar desde afuera, pero contándonos y mirando lo que ocurre en el mundo narrado, ¿ya? Eso va a depender del tipo de narrador que estemos presenciando.
Y la misión de todo narrador siempre es contar, relatar y narrar la historia. Si no estuviese el narrador, no tendríamos quien nos contara todo lo que sucede. Avanzando tenemos los tipos de narradores, que ya en la cápsula 2 reforzamos que son dos. Tenemos aquel que es homodiegético, recuerden que homo significa igual, y diégesis historia en latín. Por ende, homodiegético significa que es un narrador que va a participar de la historia en igualdad con los personajes, es decir, es un personaje del relato, forma parte de él y va a desarrollar acciones. Y esto lo hace en primera persona. Recuerden que la primera persona gramatical singular es yo y en plural es nosotros. Así que se puede narrar en singular o en plural, aquello que vamos a contar. Y aquí tenemos dos clasificaciones. Puede ser homodiegético protagonista, en donde tanto el narrador como el personaje principal pasan a ser la misma persona. Es decir, el narrador protagonista es el personaje principal. Nos va a contar su historia y el relato va a girar en torno a él. Nos puede contar lo que hace como acción, lo que piensa, lo que siente, ¿ya? Si es que él estima que es eso lo que nos quiere relatar. Y también tenemos, por su parte, el narrador testigo. Al igual que el protagonista, también nos narra en primera persona y también es un personaje dentro de la historia. Pero en este caso, él no es el personaje principal, el más importante, sino que él, como su nombre lo indica, va a ser testigo de lo que el personaje principal va a realizar como acción y nos va a narrar lo que le sucede a ese personaje desde su punto de vista. Por otra parte, tenemos el narrador heterodiegético, que es aquel que significa desigual en la historia, ¿ya? Porque hetero es desigual y diégesis historia. Es decir, este narrador no va a estar a la par con los personajes, nunca va a ser un personaje dentro del relato. Nos va a contar la historia en tercera persona singular, él o ella, y también puede que nos cuente o relate en tercera persona plural, ellos, ellas. Este tipo de narrador no va a participar nunca de los acontecimientos, ¿ya? No es un personaje, mira desde fuera. Y tenemos dos clasificaciones al igual que la anterior, el omnisciente y el objetivo. El narrador heterodiegético omnisciente pasa a ser un semidios. Es aquel que lo va a saber todo. Sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que sueñan, las metas que tienen, los deseos, los anhelos, los sueños, las pesadillas, ¿ya? Sabe todo, incluso el pasado, el presente, y nos puede anticipar cosas del futuro de los personajes, porque él funciona como un dios que sabe todo dentro del mundo narrado. Y por último tenemos al narrador objetivo. Este narrador, muy contrario a lo que es el omnisciente, tiene la información mucho más restringida. Va a funcionar como una cámara de video y eso significa que solo nos va a poder contar lo que él ve a través de ese lente. Nos va a narrar solo hechos. No puede ingresar a la mente ni a los sentimientos de los personajes. No nos puede relatar cosas que a ellos les suceden en su mundo interior. Así que ojo con eso, solo nos sirve para relatar acciones. Por ende, este tipo de narrador nos sirve para describir situaciones, paisajes, para eso se utiliza, ¿ya? Pasamos entonces a aplicar lo aprendido, chicos, porque este era un refuerzo de la cápsula educativa 2, pero acá tenemos actividades, ¿ya? Que es aquí donde llevamos a la práctica lo aprendido y nos sirve para después poder desarrollar la guía práctica que va con puntaje, ¿ya? Recuerden que he compartido el link con los cursos y se está trabajando la guía 1, que es un ensayo para la prueba que vamos a tener al final de la unidad. El texto 1 se llama El espejo de Narciso, en otras traducciones se llama El reflejo, ¿ya? Es de Oscar Wilde y lo escribió en el año 2009. Dice lo siguiente: cuando Narciso murió, las flores del campo se vieron embargadas por el dolor y le suplicaron al río algunas gotas de agua para llorarlo.
Si todas mis gotas de agua fueran lágrimas, respondió el río, no me alcanzarían para llorar por Narciso. Yo lo amaba. ¿Cómo hubiera evitado amarlo? Preguntaron las flores. ¿Era tan hermoso? ¿Era apuesto? Preguntó el río. ¿Quién podría saberlo mejor que tú? Preguntaron las flores. Si cada día se recostaba en tu orilla y reflejaba su belleza en tus aguas. Pero yo lo amaba, murmuró el río, porque al inclinarse sobre mí podía ver el reflejo de mi propia belleza en sus ojos. Bueno, chicos, de acuerdo a esa actividad que muchos se llevaron de tarea o que con algunos logramos llegar y conversarla en clases y poder verla ahí, las respuestas y compartirlas, primero determinamos quién es el autor del texto. Ya esa es la pregunta número uno. Hay que recordar para poder responderla que el autor es la persona real. Es lo único real dentro de lo que es el género narrativo. Es la persona que tiene el don, la habilidad de crear en su mente estas historias, inventar este tipo de personaje, inventar este mundo y crear una voz ficticia para que nos relate todos estos sucesos. En este caso, el autor siempre va a estar fuera del texto, fuera del relato. Y lo observamos abajo, ¿ya? Donde dice Wilde. Aparece solo la O de su nombre, pero su nombre es Oscar, ¿ya? Es un escritor llamado Oscar Wilde, que ha escrito varios relatos bien, bien bellos, importantes. Entonces, el autor de este texto es él, Oscar Wilde. Esa es la respuesta. Luego dice, ¿quiénes son los personajes presentes en este relato? Acá, lo que conversamos en clase es que, bueno, muchos identificaron las flores del campo, que perfectamente en este caso pasan a ser personajes, seres que se relacionan, y en este caso dijimos que sufrían por narcisos, está muy bien. Luego también dábamos a conocer a algunos alumnos que estaba la presencia del personaje que era el río, que también estaba triste por Narciso y que indicaba que lo amaba. Está muy bien. Y había también alumnos que me indicaron que Narciso era muy importante, que si bien no es un personaje que está realizando una acción como tal, porque parte el relato indicándonos que este personaje falleció, que murió, sí es importante dentro de la historia porque vemos cómo está girando el relato en torno a él, ¿ya? Así que de todas maneras es importante nombrarlo, ¿ya? Así que esos serían al menos los personajes presentes. Aquellos que interactúan entre sí pasan a ser las flores, el río, y de todas maneras ellos están hablando de Narciso y nos relatan incluso algunas cosas que él hacía cuando estaba vivo, así que de todas maneras tiene una importancia dentro de la historia. Pasamos a ver la número 3. ¿En qué tiempo se desarrolla la historia? Como bien dijimos, a veces la historia nos puede dar a conocer fechas, en otras nos va a indicar algunas épocas. Hay veces en que no utiliza ninguna de esas dos y nos habla de algún momento del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. En otras ocasiones podemos encontrar alguna época del año, primavera, otoño, verano, invierno. Y hay veces en que no tenemos nada de manera explícita, ¿ya? El texto no nos da pistas, pero las pistas están igual. Y lo que tienen que hacer ustedes para identificar el tiempo cuando no hay ningún indicio de él es buscar los verbos, ¿ya? Recordemos que los verbos son palabras que nos indican acciones dentro del texto. Y nuestras acciones se determinan en tiempo pasado, presente o futuro. Observamos en el texto que dice, cuando Narciso murió. Murió está en tiempo pasado. Luego dice, le suplicaron. También observamos que aquí está en pasado. Después nos indica que el río respondió. Por ende, ya si vamos analizando parte por parte cada uno de los verbos, observamos que el relato está en tiempo pasado y eso basta como para determinarlo como factor tiempo, ¿ya? Así que de esa forma, cuando no hay más indicios explícitos de fechas, épocas, etcétera, buscamos y observamos los verbos. En la número 4, ¿en qué espacio se desenvuelven los personajes? Lo que debemos determinar y aparece en la primera línea, ¿ya?
dice que se desarrolla en el campo, porque nos habla de las flores del campo. Entonces observamos un campo que tiene presencia de flores y de un río. Ese es el espacio. Después nos indica qué tipo de narrador predomina en el texto. Acá debemos llevar lo aprendido sobre la identificación de tipo de narradores. Lo primero que debemos hacer es buscar en qué persona gramatical está el relato. Y para eso necesitamos los verbos. El texto dice cuando Narciso murió. Nos hacemos la pregunta, ¿quién murió? En este caso, la respuesta es él, refiriéndonos a Narciso. Él es tercera persona singular, ¿ya? Por ende, eso nos lleva a determinar inmediatamente que este narrador es heterodiegético, porque está en tercera persona. Ahora solo nos falta ver si es un narrador heterodiegético omnisciente o si es objetivo. En este caso, para determinar aquello, debemos ver qué tipo de información nos está entregando. Si la información que nos entrega el narrador habla de las acciones que los personajes realizan, de lo externo, y además de su interioridad, es decir, de lo que piensan o sienten, sería omnisciente. En cambio, si nos relata solamente las cosas que suceden de forma objetiva y que todos podemos ver a simple vista, como viéndolas a través de una cámara de video, si no nos incorpora la interioridad, sería objetivo. En este caso, vemos que el narrador, perdón, sabe que Narciso murió, ya conoce acciones, ya. Sabe también que las flores están sintiendo dolor y saben que el río también está triste y lo ama, ¿ya? Por ende es un narrador que lo sabe todo. Está sabiendo tanto lo interior en cuanto a sentimientos como lo exterior, que es cómo estas flores conversan con el río, se preguntan cosas, cómo están sufriendo. Y ello nos lleva, perdón, a determinar que es un narrador heterodiegético omnisciente, es aquel que lo sabe todo, tanto la interioridad como el dolor que sienten los personajes, como lo externo, que son las acciones que estos realizan. Además, si observan el relato, observamos unos guiones. Es súper importante esto porque los guiones nos determinan parlamentos que están llevando a cabo estos personajes entre sí. Tanto el río como las flores están hablando con su propia voz. Esta no es la voz del narrador. Es decir, está utilizando un modo o estilo narrativo, que son las formas que tiene el narrador de dar a conocer el relato, ya son los modos o estilos. En este caso, este estilo en particular, que utiliza los guiones y la voz de los personajes, se llama estilo directo. Acá el río es el que está hablando y aquí están hablando las flores, ¿ya? Esto se llama estilo directo y también debemos conocer que existe un estilo o modo narrativo indirecto. En ese caso, si esto fuera indirecto, el narrador no dejaría que los personajes hablen por sí mismos, sino que el narrador hablaría por ellos y para ello utilizaría un verbo que indique decir algo y a su vez la conjunción que. Por ejemplo, sería de esta forma. Y las flores dijeron que el río debía darles agua para crear lágrimas, por ejemplo. Si fuera el río y el río dijo que no sabía si Narciso era puesto. De esa forma el narrador hablaría por los personajes, reproduciendo sus diálogos, pero utilizando el verbo que indica decir algo y la conjunción que. Pero en este caso no es así, sino que vemos el estilo directo, ¿ya? En donde a través de estos guiones podemos observar el parlamento de cada uno de los personajes, ya lo que dialogan entre sí. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Si hay dudas sobre esto, me avisan, me envían un correo y lo revisamos, ¿ya? Avanzamos. La número 6 dice, de acuerdo al relato, ¿qué características se puede inferir de Narciso? Esa es una breve pregunta de inferencia. Recordemos que cuando se nos pide inferir, se nos pide deducir información.
Eso significa que debemos extraer del texto información que no se dijo explícitamente, sino que es información que está implícita. Eso se refiere a que el texto nos da claves para poder determinar esa información. No es información que se inventa, sino que es información que se logra determinar por lo que el texto nos indica como claves, ¿ya? En este caso, viendo ciertas claves, observamos aquí que nos dicen que todos los días Narciso se iba a recostar a la orilla del río para verse como si fuera un espejo y para admirar su belleza. Y esa información nos lleva a determinar que Narciso tenía una característica de ser vanidoso, ¿ya? La vanidad, en este caso, se apoderaba de él y eso lo obligaba a ir todos los días a mirar su reflejo en el agua porque él se amaba, se encontraba demasiado bello. Había muchas personas que pensaban que en la número 6 debían de colocar como respuesta que Narciso era bello o que era hermoso, y eso está dicho en el texto, ¿ya? Aparece cuando las flores hablan, aparece también dicho que era una persona hermosa, por ende no nos sirve. También nos indica que él veía su belleza, así que ya sabíamos que era bello, hermoso, guapo, entre otros sinónimos para la palabra, ¿ya? Así que esa información no nos servía porque eso aparece en el texto y es explícito, ¿ya? Así que no olviden que la inferencia corresponde a la deducción, sacar del texto información que no se ha dicho explícitamente, sino que de forma implícita. Y por último, ¿cuál es la idea principal del texto? Es decir, se nos pide resumir el texto en una sola idea, resumir todo lo que acabamos de leer y conocer. En este caso, podemos resumirlo en la siguiente oración: la pena por la muerte de Narciso, ¿ya? Porque observamos a los personajes que lo están ahí sufriendo, llorando por su partida, y esa sería la idea más importante del relato, ¿ya? En torno a eso gira este texto. Avanzamos con el siguiente. Texto 2. Pasé el día caminando por el valle y descansando de cuando en cuando en los sitios más cómodos. En tanto se puso el sol y al anochecer me retiré a una gruta, en la que creí podría estar seguro. Cerré la entrada, que era baja y estrecha, con una piedra bastante gruesa para defenderme de las serpientes, pero que no ajustaba lo bastante para impedir que entrase un poco de luz. Los espantosos silbidos que daban las serpientes no me dejaron pasar la noche con tranquilidad. Así se hizo de día. Se retiraron las serpientes y entonces salí temblando de mi gruta. La pregunta 1 dice: ¿qué personajes están presentes en este relato? En este caso solamente observamos que hay un hombre. No se indica nombre ni otras características, pero podemos decir que es un hombre, ¿ya? Porque nos indica que, por ejemplo, en la gruta creía estar seguro. Al decir seguro ya nos indica que es masculino y no femenino, ¿ya? Así que ahí llegamos a esa información. La número 2 dice: ¿en qué tiempo se desarrolla la historia? Al igual que en la anterior, no nos indica un tiempo de manera explícita como época, fecha, momento específico, ¿ya? Acá nos indica, al decir pasé el día, el verbo lo vemos que está en pasado. Luego, de todas maneras, igual nos va indicando momentos del día. Dice, se puso el sol, eso significa que ya está atardeciendo. Después nos dice el relato, al anochecer me retiré en la gruta, y eso ya nos indica que se hizo de noche, y finalmente dice se hizo el día cuando salió de la gruta, ¿ya? Así que nos está indicando que al menos pasó una tarde, una noche y un amanecer ahí en el tiempo que se relata la historia. Luego dice, ¿en qué espacio se desenvuelve el personaje? Primero él está en un valle, que es la información que aparece en la primera línea. Luego nos indica que camina y se dirige a una gruta, esa gruta en donde encontró serpientes, ¿ya?
Por ende, esos serían los espacios, ese valle y esa gruta en particular donde él pasa la noche. ¿Qué tipo de narrador predomina en este texto? Si vamos observando los verbos y las personas gramaticales, dice pasé el día. Eso está en primera persona. Yo pasé el día, ¿ya? Se refiere a la primera persona singular. Vemos cómo él relata su propia historia, nos indica sus acciones y lo que él está sintiendo y cómo lo está pasando. Vemos cómo la historia gira en torno a él y al no haber otros personajes, él pasa a ser el personaje principal. Y eso ya nos lleva a determinar que este es un narrador homodiegético porque narra en primera persona gramatical y es protagonista porque es el personaje más importante del relato y la historia gira en torno a él. Por último, dice, infiere qué sentimientos experimentó el personaje dentro de la gruta. Acá también debemos buscar una inferencia, es decir, información que no fue dicha, pero que el texto nos da información. En este caso, podemos deducir que el personaje se siente asustado, temeroso ya, y eso lo deducimos porque al final, en la última línea, nos dice que salió temblando de la gruta, y antes nos había hablado, perdón, que estaba como espantado del sonido de la serpiente. Y eso nos lleva a pensar que, al referirse de espantosos silbidos, estaba asustado este personaje. Esa es información que se infiere, se deduce. Por último, chicos, Ñuñoa Cat, de Álvaro Bizama, en Postales Urbanas, dice: Plaza Ñuñoa, a las 6 o 7 de la tarde, un viernes de otoño. Se fue a España y dejó el gato al cuidado de su hermana. Él y el gato vivían en un departamento, unos metros más allá de las Lanzas, frente a la plaza. En esos días, cuando no estaba, veíamos a veces al gato pasearse entre las mesas, llorando, buscándolo. A veces bajaba de los árboles y se quedaba sobre los toldos maullando, mientras nosotros seguíamos entre cerveza y cerveza, como los parroquianos anónimos que éramos en aquellas tardes cada vez más heladas. En esos días escuchábamos al gato y lo llamábamos, pero no se acercaba, simplemente se quedaba ahí, fuera de la línea de la visión, como un punto ciego del ojo, y nos maullaba de vuelta, a veces eso, el gato solitario buscando a su amo en medio de la juerga citadina. Nos daba pena o risa, una risa melancólica tal vez, una risa que no puede dejar de citar a la pena y que se nos escabullía en esos momentos precisos en que a la cerveza se le iba el gas y la tarde se volvía noche. Eso pensábamos, eso sentíamos cuando escuchábamos al gato maullar, mientras apurábamos el vaso y alguien encendía el enésimo cigarrillo, mirando a los escolares demorar su vuelta a casa, vagando en la plaza, o a las parejas esconderse quizás de quién sabe qué entre los árboles, ¿ya? Aquí yo les puse una foto de este autor, él es Álvaro Bizama, y la puse porque él fue uno de mis profesores en la universidad, ¿ya? No sé si aún esté trabajando como profesor, él me hizo clases en la UPLA, eh, pero para que ustedes lo conocieran, es un escritor y es profesor a la vez, ¿ya? La primera pregunta nos dice, ¿quién es el autor de este texto? Bueno, en este caso lo vemos ahí en la foto, el señor Álvaro Bizama. La número 2 dice, ¿quiénes son los personajes presentes en este relato? En este caso no se nos entregan nombres, ¿ya? Pero sí sabemos que nos habla un narrador que en este caso participa de los hechos, es un personaje dentro de la historia y que hay veces en que él está rodeado de acompañantes. No sabemos un número para determinarlo, no se nos entrega esa información, suponemos que son amigos de él, ¿ya? Porque nos habla de plural. Nosotros veíamos al gato. Por otra parte, nos indica en qué tiempo se desarrolla la historia. Para responder esa pregunta, debemos buscar indicios en el texto. El texto nos habla de un viernes de otoño, entre las 6 o 7 de la tarde, nos sitúa una hora específica, ¿ya?
Por ende, al menos ahí encontramos un día, un mes y una hora determinada. También nos habla de que el dueño del gato se fue a España ya, como una información importante. Eso ya está también en pasado y nos indica que días después los personajes veían al gato, es decir, pasó un viernes de otoño a tal hora en donde el dueño se fue y días después los personajes encontraron este gato. Se puede llegar a deducir que fue como en la tarde y en la noche, cuando este narrador se encontraba con estos acompañantes o amigos, ¿ya? Después, ¿en qué espacio se desarrolla el relato? En este caso, el relato nos habla de la plaza de Ñuñoa. Nos habla también de un espacio que es el departamento donde vivía este propietario con el gato y que a su vez tuvo que irse. Por ende, nos sitúa también cerca del espacio que se llama Las Lanzas. Y nos habla que frente a la plaza vivía el dueño del gato, que era el que se fue a España. Así que nos movemos en este espacio que es cercano a la plaza Ñuñoa, ¿ya? Entre departamentos y la plaza. Luego la pregunta 5 dice, ¿qué sensación producía la presencia del gato entre el narrador y sus acompañantes? Si bien ellos decían que a veces les daba risa, incluso cuando hablaban de esa risa, ellos indicaban que al final siempre los embargaba esa sensación de nostalgia, porque sabían que el gato estaba ahí aullando porque su dueño no estaba con él ya, les daba tristeza de todas formas, a pesar de esas risas que les provocó en algunos momentos, e indican explícitamente que esa risa era melancólica, ¿ya? Por ende, esta sensación de nostalgia, de saber que ese animalito está sufriendo, extrañando a su dueño, porque quedó al cuidado de una hermana de él, y el gato lo extraña, y se pasea buscándolo, y obviamente eso es muy triste. Después, la número 6. ¿Por qué podemos definir este relato como una postal urbana? Bueno, en este caso vemos cómo el texto nos muestra una escena cotidiana que sucede en una plaza de barrio, ¿ya? Que a su vez nos muestra lo pintoresco que pasa a ser este sector, con todo esto que pasa de manera casi cotidiana cuando los escolares salen de las escuelas y se van a las plazas, cuando las parejas andan eh, por las plazas paseando, también cuando los amigos beben cierta cerveza o tragos, se reúnen después de los trabajos, ya son cosas como cotidianas que podemos observar eh, muy a menudo. Así que eso, chicos, pasó a ser la comprensión de estos textos, la identificación de los elementos de la narración. Eran relatos cortitos, breves, no era algo difícil, espero que todos hayan llegado a las mismas respuestas. Ante cualquier duda, recuerden que pueden escribirme a mi correo diana.eib@gmail.com. Espero que estén súper bien y que les haya quedado claro. Hasta luego, chicos. Recuerden, antes de despedirme, que tienen que ver la cápsula 1, la cápsula 2, la cápsula 3 en lo posible para poder desarrollar la guía virtual o la guía online a la cual se les va a compartir el link y con la cual también hemos trabajado con varios ya de los cursos. Faltan algunos, pero ya va a llegar el link a su poder para que puedan desarrollarla y vamos viendo cómo están entendiendo todos estos conceptos, contenidos y cómo están identificando los elementos de la narración. Muchas gracias, chicos, por la participación en clase, se han mostrado bien participativos, así que estoy muy agradecida y contenta. Que estén todos muy bien. Saludos.